In southeastern Mexico sits one of the world's natural wonders, Lake Bacalar. Also known as the Lake of Seven Colors, this 50-kilometre-long water body in the Yucatan Peninsula draws visitors from across the world. Its differing shades of blue here range from jade to turquoise, from indigo to azure. Its temperature under the tropical sun as high as 30 degrees Celsius, the equivalent of a hot bath. But aside from its attractions to visitors, there is something far older here. Indeed, this lake is home to the world's oldest known life forms. An organism which shows us the very origins of life on planet Earth. Stromatolites, 3.5 billion years old, living in their highest concentration anywhere in the world. Lake Bacalar, 50 kilometres from the Caribbean Sea, is not only an attraction for international tourists, but also for scientists. Héctor Hernández is a geologist who studies regional subterranean water flows around Lake Bacalar. Esta forma alargada es parte de un sistema geológico de fracturas en el sur de Quintana Roo. Estas fracturas se llenaron de agua. This is a lake unlike any other. Indeed, its differing shades of freshwater blue are almost unique. For geologists and investigators, only the geysers of Yellowstone National Park and the volcanic springs of Iceland are comparable. La Laguna Bacalar, su principal atractivo, que son sus colores, depende de una plataforma carbonatada que es la península de Yucatán. Entonces, este ambiente kárstico tiene una particularidad. La capa de tierra por arriba es muy corta, muy pequeña. Entonces, y toda esta filtración de agua, o sea, prácticamente tienen muy pocos nutrientes, muy poca materia orgánica. Entonces, eso nos lleva a un cuerpo de agua que tiene una calidad de agua que prácticamente es pura. El agua pura refleja en el azul. Entonces, tenemos esos diferentes tonos de azules, dependiendo de la profundidad, dependiendo del grueso de la arena, del color de la arena. Lake Bacalar is not only unique for the quality of its water, but also for its temperature, which varies between 24 and 30 degrees centigrade, extraordinarily high for a water body of its size. Las temperaturas cálidas también van a favorecer los ecosistemas microbianos en el manglar y pueden acelerar los procesos de descomposición de materia orgánica. Eso es parte de la dinámica natural del sistema. Indeed, such conditions have allowed a unique ecosystem to flourish here, and at the base of it all, the world's oldest form of life, stromatolites. Sitting just beneath the surface of Lake Bacalar are round coral-like formations. Sprouting from the lake bed, they mushroom upwards to just beneath the water level, where the crystal clear waters refract the intense sunlight across their surface. These are stromatolites, the oldest known form of life on the planet. Alfredo Yáñez is a biologist and an expert on these life forms. Los microbialitos son comunidades bacterianas que se distinguen de otras por la capacidad de precipitar minerales. Son miles de millones de microorganismos, no solo de bacterias. Los dos principales microorganismos que están construyendo la estructura que es semejante a las rocas, de atrapar los sedimentos como a través de los procesos metabólicos precipitar los minerales. Son dos estrategias que se utilizan para llevar a cabo la formación de la estructura. Complex organisms as a whole, they depend on a multitude of different species in their makeup. La estructura es un gran edificio. Los microorganismos digamos que se colocan dentro de la estructura por estratos.
Hay grupos de microorganismos que tienen funciones fototróficas, dependen de la luz y por lo tanto se colocan en la parte superficial de los estromatolitos. Heterotróficos que se alimentan de todo el reciclaje que tiene que ver de diferentes moléculas orgánicas, y los anaeróbicos que se encuentran en la parte interna, que una de sus características es que en ausencia de oxígeno pueden llevar a cabo la vida. Not only fascinating for their own complex system of development and growth, stromatolites are also a window into the very origins of life on our planet. El registro fósil de vida más antiguo que se conoce es de un morfotipo semejante a una cianobacteria que se aisló en un estromatolito. Este es de aproximadamente 3.800 millones de años, en esa tierra primitiva, en esas condiciones. De ahí es que mencionamos que son a partir del origen de la vida. Los organismos, en el caso de las cianobacterias, tuvieron luz para su energía y además con la parte de fotosíntesis oxigénica fueron capaces de liberar oxígeno. Esto a través de miles y millones de años, lo que ocurrió es que se formó una capa de ozono como hoy día conocemos y una atmósfera rica en oxígeno que permitió que apareciera de la vida microscópica a una vida mucho más compleja como los eucariotes hasta el ser humano y lo que hoy día conocemos. Today, stromatolites live only in the planet's most extreme environments. El parque Yellowstone, que es como este ambiente de altas temperaturas, esos colores que se ven ahí se asocian a las bacterias formadoras de estromatolitos y a su interacción con el ambiente. En la Antártida, en algunos lagos, a temperaturas muy bajas también se han descrito de estromatolitos. En los Andes, a una radiación elevada, a la ausencia de oxígeno o en bajas concentraciones en las alturas, en presencia de arsénico, que es sumamente venenoso en ciertas concentraciones para la vida eucariota, hay estromatolitos ahí. And while stromatolites may be found in the planet's extremes, today the world's largest concentration of this most ancient life form is found here in Lake Bacalar. Indeed, they are an important part of what makes this lake so attractive, responsible in part for its crystal clear waters and vibrant colours, drawing thousands of visitors a year to its shores. And that can be problematic. Tourists here are urged not to touch the stromatolites, but visitors are not always aware, unconsciously destroying the delicate organisms. Uno de los principales daños que vimos en estudios era la parte directa, digamos, la parte física. Actividades humanas como el uso del kayak, de pronto puedes ver que existen golpes con el remo del kayak. En muchos balnearios la gente está parado sobre ellos, sentado sobre ellos. Entonces todo lo vivo es todo lo que vemos en las partes superficial y que la recuperación de este daño podría llevarse a cabo, pero tendría que pasar cientos o miles de años, o sea, no lo estaríamos viendo nosotros, ¿no? Lake Bacalar's stromatolites grow at the minimal rate of just 0.02 millimetres a year and are in their element when they are left in peace, and the battle is on to protect them. The Mexican federal government's Environmental Protection Agency is currently considering proposals to designate the area a protected natural reserve, an action that would have serious consequences for the local economy. Maria Luisa Villarreal is a lobbyist who represents the local tourism operators in the debate over the nature reserve. Lo único es que el control lo toma una agencia o una organización. Meten un director federal, un director estatal, meten un registro de ese tipo y entonces impone su decisión sobre la gente y le quita el control a la gente local. Entonces ese es todo el pleito. Nosotros no estamos en contra de que se conserve y tener reglas. Aquí tenemos reglas. Desde la entrada le decimos a la gente, vigilamos, les decimos, oye, por favor, bájate, checamos todo lo demás, es lo que tiene que hacerse. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se establezca un sistema autoritario de área natural protegida que en México ha resultado en un desastre. The fear of further regulation in an area which depends on tourism is real here. If it happens, the locals believe, it will be an end to the local tourism industry that runs the economy. Te ponen restricciones impagables. O sea, te dicen que tienes que tener un estudio hidrológico, 600,000 pesos, ¿no? $30,000. Y dices, pues no puedo, o sea, le dejo de pagar a la gente. Y entonces lo que pasa es que los locales terminan diciendo, ¿sabes qué? Ya, no puedo.
Despite the threat of federal regulation, little is done to enforce the rules. Local businesses around the lake are reluctant to impose rules upon the tourists who represent their income. Nos cuesta mucho trabajo porque hay que educar también a los turistas. Y los turistas no los vas a obligar con sobre reglamentación o multando a la gente todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es construir una cultura de protección y una cultura de corresponsabilidad. Estamos trabajando con las autoridades locales para poder trabajar la reglamentación, la difusión y ver la manera de poder sensibilizar a los visitantes. But it's not only the growing tourism industry that is threatening this delicate ecosystem. A massive hurricane in 2020, which local meteorologists attributed to the worsening effects of global warming in the region, turned the Blue Lake a brown colour as sediment from across the peninsula landed in its waters. And as the local population around Bacalar grows, other activities are doing damage. Teresa Alvarez is a water contamination specialist who monitors the lake's health. La laguna la venimos monitoreando la calidad del agua desde hace 10 años. La contaminación, pues sí, vimos que aumentó dramáticamente, o sea, sí se ha ido viendo en un periodo de 10 años el enriquecimiento orgánico de la laguna de Bacalar. Estos están asociados a las descargas de aguas residuales, las zonas agrícolas, por ejemplo, y las pecuarias. Entonces las algas van a producirse en una cantidad masiva con el estímulo de la presencia excesiva de nutrientes como son nitrógeno y fósforo. Such contamination, while it is ignored, may end up costing the lake the loss of the colours which has made it famous. La laguna la tenemos que ver como una persona, ¿no? Como un organismo. Existe un equilibrio. Los estromatolitos mismos, la comunidad que vive alrededor de los estromatolitos, también es fundamental mantener todas esas relaciones sanas. La desaparición de cualquiera de esos componentes va a repercutir en las relaciones que hay con todos los demás componentes y a largo plazo pues va a causar un impacto negativo en el ecosistema. Entonces no hay especie de la que podamos prescindir si queremos mantener a la laguna como la conocíamos. The local government is conscious as well. José Alfredo Contreras is the mayor of Bacalar. Que están viendo en temas agrícolas para que los insecticidas, todos los fertilizantes y todo, no sean tan agresivos con el medio ambiente. Hay filtraciones al subsuelo y en temporada de lluvia todos esos sedimentos se van agastando y desgraciadamente el último destino final que tenemos es esta mágica laguna de Bacalar. Para eso vamos a crear iniciativas que vayan acorde con el medio ambiente. Indeed, the mayor is working to make his community aware of the damage being done to the lake. Wednesdays have now been declared zero navigation days, meaning no boats are to operate on the water. Instead, the local workers take the day to help in a clean-up effort, working in groups to remove trash from the worst affected areas. La respuesta es formidable. Iniciamos con 40, 50 prestadores de servicios náuticos y población en general. Hoy tenemos poco más de 80 participantes, ¿no? Y es semanal, o sea, no lo vamos a dejar de hacer. No solo nos preocupa, nos ocupa el sistema lagunar, que es un sistema muy frágil, y tenemos que poner nuestro granito de arena para sanear y tratar de conservar por muchos años esta mágica laguna de 7 colores. Lake Bacalar's stromatolites, existing on planet Earth long before any other form of life, are still here today. And as communities on Lake Bacalar work on the balance of protecting them while at the same time drawing tourism, these life forms have a lesson from which human beings can learn. Y que se desarrolló en la vida temprana cuando realmente era imposible o era muy difícil que se desarrollara, nos han enseñado cooperación es una de las estrategias de evolución de la vida o que permite el desarrollo de la vida como de las estrategias más eficientes que existen. Es parte de lo que podríamos estar aprendiendo, es decir, todos podríamos ser grupos bacterianos y todos podríamos ocupar nuestras habilidades y nuestras capacidades frente a un fin, y eso significa el hecho de cooperar y todos vamos avanzando de la misma manera, ¿no? Pensando desde la parte microscópica nos ayuda o nos llega a pensar que el hecho de trabajar en cooperación a fines mucho más sostenibles en este caso o a fines mucho más concretos
que si tratamos de hacerlos de manera individual, ¿no? A founding principle that resulted in the very existence of life itself on planet Earth.